Bueno, arrancamos parece, pero pará, estoy yo solo, que usted ya esto le di rec como las viejas videocaseteras, estamos grabando ya. ¿Sí? Sí, te estás mimetizando Ah, con Silver. sí, Más. discúlpame Andrés, discúlpame porque la verdad no estaba metido en este tema, el de las nuevas tecnologías, tanto encierro es lo que lleva Pero a que volvamos. sí, tuvo que ocurrir una pandemia, una crisis sanitaria a nivel mundial, digo, cuarentena, todos confinados, tantas cosas tuvieron que pasar para que el viaje en ninguna parte vuelva después de 2 años sabáticos casi, ¿no? Totalmente, sí, sí, fue este encierro y nada, reencontrarnos con las ganas de volver y, y nada, aquí estamos de nuevo en este nuevo medio, en esta nueva versión del viaje a ninguna parte que bueno, le pone caras y ojos a lo que venimos a contar. No sé qué venimos a contar igual. ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que lo que hicimos siempre, digo, no nos vamos a traicionar ahora, más allá de que estemos rapados, con más pelo, con más barba, ojerosos, con color de piel un poco gris, por falta de luz solar. Digo, creo que la idea es siempre hablar de lo que nos gusta. No sé si es lo que más sabemos, pero es de lo que más nos gusta quizás. Así que bueno, en principio digo, como estas primeras emisiones del viaje a ninguna parte, digo, van a ser en base a lo que siempre hablamos de cine. En algún momento volveremos a hablar de otras cosas que siempre nos interesaron, desde gastronomía, no sé, hemos hablado de muchas cosas a lo largo de nuestro programa. Y en realidad, hablando de esto, digo que está bueno quizás comentarlo, que próximamente estaremos subiendo todos nuestros programas a Spotify. Haremos como tipo podcast, que se van a encontrar. Estamos trabajando en la isla de edición, así que próximamente iremos subiendo todos los programas a Spotify y compartiremos los links y eso, donde van a poder escuchar los programas desde el año cuando comenzó el viaje, en julio del 2016. Julio. Oh, una impresionante. Empezamos Exactamente. en un barrio llamado Boedo, en el corazón de Boedo, y después nada, tuvimos otras aventuras en otros lugares donde nada, no nos llevaron a ninguna parte. Fíjate que fue un viaje durante tantos años y tantos programas y no nos llevó a ninguna parte. Sí, nos llevó a este lugar de celebración, de podernos reencontrar con este formato, de esta forma, pero la idea, lo que tú comentabas, ¿no? Volver a hablar de las cosas que nos gustan. Así Exacto. que, así que la propuesta inicial para iniciar este nuevo viaje se nos ocurrió de todos hablan de películas y de estrenos y retrocríticas y especiales. Bueno, se nos ocurrió que quizás la gema, el pretexto para volver a empezar sería hablar de escenas de películas, que que fuera el pretexto, sí, el detonador para poder hablar de otras cuestiones y bueno, generar una charla. Es la idea, poder generar una charla y nada, y a futuro que podáis participar y puedan sumarse a esta propuesta. Claro, quizás la idea es linkear películas que puedan pertenecer a un mismo género, a un mismo contexto, a una misma década, a un mismo director o no. Es decir, va a ser todo como muy como a los viajes a ninguna parte, todo muy antojadizo y como es, y a veces hasta azaroso. Así que en algún momento seguramente sí, dispararemos como para que la gente o aquellos que nos vean, no sé, iba a decir lector, pero no, en realidad, o sea, son espectadores y podcasters, digo, la idea sería que propongan y nosotros, bueno, hacer como un ejercicio, digo, que hoy en tiempos donde estamos restringidos en lo que es interacción face to face, digo, bueno, interactuemos por todo esto que bueno, la tecnología ayuda y ya lo sabemos, también cansa, pero bueno, la idea es utilizar todos estos formatos y como ir generando como una comunidad, como fue en algún momento, antes que terminemos en la clandestinidad y hoy volvamos, digo, otra vez acá, digo, íbamos a salir con pañuelos o con barbijos y eso, pero bueno, hemos descartado porque mostrando los rostros verdaderos. Así Eh, bueno, volviendo un poco al tema de hoy, digo, creo que
a vos se te ocurrió, digo, por una inquietud y justamente tenías el libro de Spielberg en la mano, digo, ¿y a qué trae todo esto? ¿A colación de qué? Digo, ¿por qué estaba Spielberg? ¿Qué estabas leyendo? ¿De qué se trata todo esto? Mira, hay dos directores que compartimos gustos y que realmente nos encantan en la historia del cine. Uno clásico, moderno, que es Alfred Hitchcock, y después Steven Spielberg. Hay muchas de esas cuestiones, ese amor al cine que tenemos. Creo que hay esas dos pulsiones, ¿no? Entre Hitchcock y Spielberg pasan muchísimas cosas. Así que recuperar a Steven Spielberg es siempre la ocasión para recuperar dos cuestiones. Dos emociones, un amor al cine y un volver a la infancia. Y volver a la infancia está lindo, está bueno, volver de vez en cuando a la infancia, o igual incluso no haber dejado nunca de ser niños, ¿no? Jugar con estas cuestiones, armar todo este juego, también es eso, jugar, ¿no? Así que la propuesta era eso, recuperar una escena de una de mis películas preferidas de todos los tiempos, para que, bueno, después podamos linkarla con otras cuestiones que vos estuviste ahí pensando, reflexionando en torno a eso. Así Bien. que, si te parece, nada, la película es Jurassic Park. ¿Qué te voy a contar? Que vamos a hablar de esa película, una de las películas importantes de la filmografía de Steven Spielberg. De hecho, hay muy pocas películas que no sean importantes en la filmografía de Spielberg. Y bien, es una película del año 93. Hace un rato, antes de empezar acá a grabar, hablábamos que la década de los 90 hay que recuperarla cada vez. Está bueno recuperar películas de los 90, ¿no? Así que Jurassic Park está en 1993, Parque Jurásico, y en ese mismo año Spielberg estrena también La lista de Schindler. En alguna que otra ocasión Spielberg estrena dos películas en el año, diríamos, la seria. La lista de Schindler es la película más seria de Steven del director, y ahí comparte un estreno espectacular en cuanto a todo lo que representa la industria del cine, el merchandising y todo eso que Spielberg representó desde el estreno de Tiburón. Fue de hecho el que encendió la llama de una nueva etapa en el cine de Hollywood. Y bueno, claro, Jurassic Park se estrena en ese año 1993. Sí, me acuerdo que fue como, bueno, yo estaba cursando la adolescencia, y me acuerdo que era como todo un acontecimiento, porque era como digo, traer los dinosaurios, ¿no? Digo, era como esos primeros avances técnicos de los efectos especiales, era como todo un gran desafío. Y bueno, no sé si yo no la pude ver en cine. En ese momento vivía en un pueblo donde la sala de cine funcionaba muy ocasionalmente, más de teatro que de cine, pero recuerdo de esperar el estreno en VHS, y bueno, sí, fue como una de las grandes películas, digo, acontecimientos de ese año, ¿no? Y es interesante, digo, hablando del año y también, ¿no? No sé si tenías que ver el listado esto lo ensayamos, así que debería salir bien. Sí, tengo acá de las películas que se estrenaron ese año, ¿no? Como para en algún momento hablar de la década del 90 a nivel cinematográfico, porque a veces quedó como un poco ahí en un plano medio postergado, ¿no? Una década postergada. Mira, en el mismo año de Jurassic Park, que es en el año 1993, se estrenan películas como El nombre del padre, la misma que hemos comentado, La lista de Schindler, Hechizo del tiempo, Atrapado en el tiempo, allá en España se tituló, una de las obras maestras de la historia del cine. Pesadilla antes de Navidad, que era acá El extraño mundo de Jack. Claro, de Tim Burton. Sí, de Tim Burton, que no está dirigida por Tim Burton. Recuerden que es el creador. Que es el productor, claro. No me acuerdo del nombre del director. Yo porque lo tengo acá, Henry Selick. Una de las últimas grandes películas de otro maestro en mainstreaming, que sería el camino de Carlitos Way, ¿sí?
la que sería la segunda parte de Scarface con Al Pacino, uno de sus últimos grandes papeles. Sí, y Misterioso asesinato. Perdón, con una participación de un actor argentino cómico en Carlitos Way, que era Porcel, Carlos Porcel. Eso mismo. Sí, sí, No, Carlos, no, Jorge Porcel. Ya lo rebauticé, Jorge Porcel. Jorgito. Ahí también Misterioso asesinato en Manhattan, de Woody Allen, otra de las grandes películas, ¿no? Sí, Filadelfia, bien. tiene la canción de Springsteen, El Fugitivo, con Harrison Ford, una primera media hora brutal. Y después está una de las que a mí muy simpáticas, la de Cliffhanger. No, ¿te acuerdas la de Stallone? Máximo riesgo. Sí. Muy divertida, muy en el propósito de un gran director, Henry. Además claro, esa época también era de los thrillers de acción, digo, y las figuras de los actores como figuras de acción, ¿no? Digo, un poco antes, bueno, quizás Duro de Matar con Bruce Willis. Estoy pensando, no sé, la cantidad de películas así en serie que había de acción en ese momento eran cantidades. Un buen género, digo, ¿no? De los 90. Un buen género, sí. Y además tuvo mucho, bueno, Stallone y Schwarzenegger en ese momento era una pulseada importante. Claro. Schwarzenegger supo remontar y ahí esta creo posiblemente es la película que ya marca el pico, nunca mejor dicho, y la decadencia de Stallone en el cine. Después, nada, volvería con algún que otro Rocky y alguna que otra cuestión, pero Renny Harlin es un director, el que dirige la película, que posiblemente es una de sus últimas grandes películas, que viene de la serie B, de rescatar este tipo de cine de acción, más de cine de acción, ¿no? Más exploitation. Bien. Pero bueno, tú remarcabas una cosa, en todas estas películas tú remarcabas algo muy importante en el estreno de Jurassic Park, que yo tuve ocasión de ir al cine a verla de estreno, que es el tema de la película evento, acontecimiento. Eso ya no pasa, es muy difícil que pase, porque ya nos encontramos con mini salas, ya no hay cines grandes donde esté la majestuosidad de un estreno de estas características, pero nada, estamos con una película evento, se esperó, un año antes se empezó a hablar de dinosaurios, de la posibilidad de que un científico, pseudocientífico, como Michael Crichton, que es el que escribe la novela de Jurassic Park, en la que se basa la película, bueno, la posibilidad de, con el tema del ADN, toda esa movida que había en su momento, de poder revivir las especies tan del pasado. Sí, que generó un falso mito, como que a ver si era real, digo, si se podía llegar a ser. Digo, el impacto de la película, ya vamos a entrar en ese tema, nos vas a plantear ahí determinadas cosas, pero digo, hasta el impacto, digo, de llevarlos a la realidad, que hasta se creía que podía ser una prueba científica y que podría dar resultados que se podían revivir los dinosaurios. Así es, ¿no? De generar esa expectativa, esa posibilidad de que después vamos a ir en la reflexión de convertirnos en niños, ¿no? En la posibilidad de poder revivir aquello que nos hizo tan feliz durante tantos años. Como los dinosaurios se sigue vendiendo en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier forma, sigue habiendo, dinosaurios en todas sus formas y colores. Es algo que, remite a la infancia, ¿no? Y eso Spielberg lo supo explotar, nunca mejor dicho, pero es un maestro, es un autor y hizo una película con mucho corazón. Y para ello estaría bueno rescatar una de las escenas que hemos elegido, ¿me parece? Bien. Yo acá tengo a mano, estoy encargado de la isla de videos y demás, así que, bueno, vamos de una a la escena y vamos compartiendo a ver después nos contás, José, por qué elegiste esta escena de Jurassic Park. Slow down, Nick. Slow. Stop. I shouldn't be here.
species of Variformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is about this thing. What? It's a dinosaur. You did it. You crazy son of a bitch, you did it. We can just tear up the rule book on it. Cold-bloodedness, it doesn't apply. They're totally wrong. This is a warm-blooded creature. This thing doesn't live in a swamp. This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus 30. We're gonna make a fortune with this place. How fast are they? Well, we clocked the T-Rex at 32 miles an hour. T-Rex? Mm-hmm. You said you've got a T-Rex? Uh-huh. Say again? We have a T-Rex. Oh. Put your head between your knees. Dr. Grant. My dear Dr. Sattler. Welcome to Jurassic Park. They're moving in herds. They do move in herds. How'd you do this? I'll show you. Bien, impresionante esta escena. Uno no se cansa de volver a verla. Y nada, es el corazón de la película Jurassic Park. De hecho, es Bienvenidos a Jurassic Park, como si pudiéramos titular la escena de la película. Y bueno, hay un montón de cosas que comentar. ¿Hacía rato que no veías esta escena? ¿Que no veías la película? Bueno, esta escena en particular. Sí. La verdad que hace mucho que no veo la película. Y la idea era justamente tratar de hablar hoy en esta grabación, hasta tratar de recordar un poco las sensaciones que ya genera esta película, que no sé, la volví a ver después, obviamente, de su estreno en varias ocasiones, pero recientemente no. Pero bueno, sigue vigente, sigue generando las mismas sensaciones, la sensación de sorpresa, de la mirada de todos, de la música de John Williams ahí, ¿no? Es decir, es otro clásico más. Y muchas cosas, muchos matices, las miradas de todos, el contacto, el descubrimiento, ¿no? Esa mirada de descubrimiento. Eso mismo, ahí estás dando un poco las características, los ingredientes del cine de Steven Spielberg. Está ahí condensado, que es el tema de un cine que es pura emoción y la capacidad que tiene Spielberg, que el cine no nos puede dejar de sorprender. Así que en esa escena está representado lo que él entiende como el cine y la mirada del espectador, ¿no? Que es tanto Sam Neill, Laura Dern está hermosa, Richard Attenborough, que es el viejito millonario que arma toda la isla con los dinosaurios, y Jeff Goldblum, el que había sido en La Mosca, que es el científico matemático que no acaba de entenderlo y se percatan que los sueños se hicieron realidad, y el sueño de tener todos los dinosaurios ahí vivos en ese parque es volver en cierta medida a la infancia. Y esa es un poco la parte. De hecho, cuando hablamos hace un rato de el cine
el cine como evento, como acontecimiento, bueno, no deja de rescatar la mirada del cine clásico o el cine más contemporáneo de Spielberg con Richard Attenborough, que fue en su momento director de películas acontecimiento, evento, como fue Gandhi, por ejemplo, ¿no? Una película acontecimiento, una película que arrastró mucha gente a verla al cine por su momento de estrenarse. Así que, nada, a mí no me deja de sorprender cada vez que veo la escena las miradas tanto de Sam Neill como de Laura Dern en ese momento cuando ven, sin nosotros todavía haber descubierto al brontosaurio, sin haberlo visto todavía, como Spielberg lo que hace es ese primer plano en los dos actores. Es fundamental en el cine de Spielberg los actores, la emoción y esos ojos que no dejan de sorprenderse de ese espectáculo, en ese sentido, que son, ahora podemos hablarlo también, que tú lo habías comentado al inicio, el tema de que es un antes y después en todo el tema de introducción de los efectos especiales de lo digital en el cine. Sí, además creo que Spielberg tiene siempre, el cine de Spielberg tiene ese poder de concretar, digo, como el cine como una caja de sueños, de mundos, de criaturas, digo, el cine de Spielberg como un cine de criaturas también, porque si empezamos a repasar su filmografía, digo, pensaba en E.T., pensaba en Tiburón, pensaba en muchas más que siguieron en las películas más actuales, digo, y siempre las criaturas, ¿no? Como siempre digo, y pensar que también Jurassic Park se convirtió en una saga, y digo, y tiene esta conexión hasta con King Kong, digo, con ese tipo de películas que remiten un poco a generar esa empatía con esos bichos y digo, grandes, deformes, digo, y cómo los pone en peligro y mantiene y genera todo esa interpelación en el espectador, digo, esa cosa clásica de la aventura, el riesgo, el descubrimiento, cómo estos científicos se van transformando en héroes, ¿no? Digo, hay de todo un poco, y sobre todo en Spielberg esto, ¿no? De completar esas cosas, digo, ¿no? La potencia de la película también, apoyarse en los efectos especiales como algo fundacional para ese momento del cine, y generar todo ese tipo de emociones, ¿no? Porque hoy estamos acostumbrados a que en cine se puede crear cualquier cosa. En ese momento no se podía crear cualquier cosa, era difícil. Digo, el cine siempre fue como, tiene algo de falso, crear realidades falsas, crear como mundos extraños, pero bueno, siempre atado a una realidad, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en muchos conceptos así, pero digo, de que poder por fin lograr y ver cómo se ve un dinosaurio, digo, meternos en un mundo donde en realidad los seres humanos no fueron contemporáneos de los dinosaurios, y generar todos esos mundos así, y cruzarlos y emparejarlos y generar ese tipo de emociones, ¿no? Además es muy loco, últimamente vengo viendo que hay como una moda de remeras, y una de las remeras, digo, de cine, que últimamente se convirtió en ícono es el logo de Jurassic Park. No sé por qué hay un revival de eso, o por qué se generó como algo medio, no sé si de culto. Como vos tenés puesta, creo que la de Star Wars, digo, alcanzo a ver la fotografía, digo, hoy la remera de Jurassic Park, digo, está igualada ahí. ¿Y qué significa esto? Digo, más allá de que es un merchandising, un producto, digo, habla de la importancia en la historia del cine. Y yo creo que todos los que vieron Jurassic Park, todos se deben acordar de la primera vez, ¿no? Es como cuando ocurre un hecho a lo largo de la historia y decías, ¿qué estabas haciendo? Bueno, ¿te acordás cómo fue cuando viste Jurassic Park? Sí, en todas esas películas, de hecho, Spielberg, en relación a lo que son los efectos especiales, el rodaje de Tiburón fue un desastre con la criatura mecánica que les falló un montón y tal. Bueno, el tipo lo que se enfocó fue en los personajes, en los protagonistas, es decir, el cine de Spielberg, lo digital, el efecto especial, no determina a la emoción, sino que la pone a su servicio de los protagonistas, que en este caso son
las personas son los humanos. En todas esas películas que comentabas siempre está la mirada. En ET no nos podemos olvidar de la escena final en la cual la familia se despide de un extraterrestre, de un bicho feo que se va. Es la mirada de la familia y la mirada de la chiquita, ¿cómo se llamaba la chiquita? Que después llevó un camino de drogas y perdición y después se recuperó. Bueno, pues esa chiquita y Elliot, ¿no? Después en Tiburón, la mirada de Roy Schneider en la playa, ¿no? Cuando nadie ha visto el tiburón, pero él está conectado emocionalmente con esa criatura, ¿sí? En Richard Dreyfuss, en Encuentros en la tercera fase, Encuentros del tercer tipo. Bueno, siempre esa representación de la mirada en el cine de Spielberg. Y él en muchas de esas películas remite a ese cine clásico, a ese cine que le gusta. Y si tenemos que hablar de miradas y de la infancia, bueno, no hay un director supremo que es François Truffaut, con esos 400 golpes, ¿no? Con esa mirada de la infancia en la cual hay ese lugar de realidad, ¿no? Ese momento ingenuo de los niños, pero también esa crueldad en ese sentido, porque en Jurassic Park los nenes que no vimos en esta escena, bueno, la van a pasar recontra mal. Está todo bien, muy lindo el parque jurásico, vamos a divertirnos, etcétera, pero después la van a pasar, va a haber escenas de terror en la película Jurassic Park. Bueno, Truffaut en este libro, que donde rescata muchas de sus películas preferidas, que es El placer de la mirada, bueno, sabes que recuerda cuando participó en Encuentros en la tercera fase, y lo que rescata él, lo que comenta en su experiencia con Spielberg es que no tendría ningún problema de rodar con Spielberg fuera donde fuera. El rodaje de Encuentros de la tercera fase duró un montón, no sé cuánto tiempo, cuántos problemas tuvo, pero Truffaut dice, yo iría a cualquier lugar para rodar con Spielberg, porque el centro de su cine son los actores, son las personas, y cuando interactuaban con cosas que no veían, ¿no? Ahora está el tema este de que los actores actúan frente a cosas que no están viendo, después se van a añadir a nivel de la computadora, se van a añadir. Así que, nada, eso que hablabas, siempre, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esas escenas, que es ese acontecimiento extraordinario, sorpresivo, a los cuales el cine de Spielberg, las historias de Spielberg enfrenta a los protagonistas, la mirada, ¿no? Esa mirada con mucha fuerza, con muchísima emoción. Sí, creo que también está todo relacionado, digo, podríamos hacer un hilo conductor que tiene que ver con la historia del cine y cómo se fueron dando, ¿no? Porque, en cierta forma, Spielberg pertenece a la generación de cineastas de Estados Unidos, de la década del 70, que retoma todo, ¿no? Y pone en valor, que hace una relectura de la historia del cine, sobre todo del cine clásico, revalora, no sé, obviamente en en Spielberg, fíjate el fallido, en Spielberg digo, Hitchcock, es un director muy presente. Podemos hablar de otros directores de los 70 como Brian De Palma, William Friedkin, bueno, un montón de directores así que pertenecieron a esa década donde traen, ¿no? Todo ese gen del cine clásico y aportan una nueva mirada. Y digo, hasta el hecho del cruce, digo, no es casual también de Spielberg con Truffaut, y bueno, y cómo fueron tomando, cómo vivieron esa cinefilia, ¿no? Porque también fueron como una camada de directores en los 70 donde la cinefilia, digo, el amor por el cine influyó un montón. Digo, no sé, hablabas de la mirada, y que el libro de Truffaut se llama El placer de la mirada, y recordando su primera película, Los 400 golpes, el final, donde Antoine Doinel mira a cámara ahí en la playa, en una cosa totalmente desesperada y de incertidumbre. Digo, hay algo también de la mirada de lo que pasa en la película y la mirada hacia el espectador. Digo, en cierta forma, recién lo que veíamos en Jurassic Park, digo, es una reflexión casi sobre el cine, ¿no? De lo que siente uno como espectador, cómo uno se deslumbra cómo esos personajes se deslumbran con los dinosaurios, y cómo uno sentado en el cine, en el sillón de su casa, lo que sea, se deslumbra con el poder del cine, ¿no? Con eso de contar historias. De contar historias que no hay forma, digo, que solo el cine tiene ese poder a través de las imágenes. Hablabas ahí rescato un tema que comentas, esa cinefilia, ese rescate de los clásicos.
Bueno, sabes que Leonardo Espósito en este libro, en su último libro creo que es Steven Spielberg, Una vida en el cine, sabes que esa mirada clásica, esa cinefilia, en la escena que hace diríamos, un análisis de encuentros en la tercera fase, pero que lo podíamos extrapolar a la escena de Jurassic Park, que acabamos de ver, ese Bienvenidos al Parque. Ahí está todo el respeto que tiene Spielberg al cine clásico. Ahí es donde están los ingredientes para esa escena. Está John Ford con ese plano panorámico cuando llega el auto, esa pradera verde, ¿sí? Ese paisaje es totalmente fordiano. El tema de ese equipo que se enfrenta a la aventura, desde el científico, la exploradora, el millonario, los niños que se van a sumar, bueno, eso es Hawks, es puro Howard Hawks, ¿no? Ese grupo que se enfrenta a la aventura. Está Walt Disney, está el cine de Disney, la fantasía, el tema de el efecto especial, el tema del parque, la diversión, el cine como espectáculo desde ese lugar. Y después lo que hablamos recién, ¿no? Truffaut, el tema de la infancia, de la mirada de la infancia y de la crudeza también de esa mirada. Todo eso hace que la mirada haya esa varita mágica de Spielberg con ese toque totalmente personal de poder unir todo eso. Y lo que tú tuviste el fallido hace un rato, Hitchcock, el suspense, el enfrentarse a lo extraordinario les va a llevar por lugares bastante jodidos. Hay otras escenas muy rescatables de esta película que, como decía hace un rato, son puro terror, puro suspenso. Sí, hay como una máxima, creo que hay una frase de Truffaut, que hay como una especie de máxima que es muy difícil trabajar con niños en el cine. Y justamente, digo, todos estos directores, si hay algo que basan, digo, o gran parte de su filmografía tiene la presencia de niños, y que bueno, que obviamente lo vinculo con lo que vos venís comentando sobre la infancia, ¿no? Con la infancia, fíjate, ahora que lo dices, y la última referencia en cuanto a bibliográfica. Sacaste toda la biblioteca. Sabes que sí, este es uno de mis libros, esto tiene un montón de años, es un libro de un tal Antonio Sánchez, ¿cómo es? Sánchez Escalonilla, es un guionista español, pero bueno, es uno de los libros, nada, de cabecera, donde rescata ese, ¿no? Dice acá, como Ulises, todos los protagonistas de Spielberg corren hacia Ítaca, el hogar perdido y deseado, centro de gravedad de su cine. En el camino pueden encontrar escualos devoradores, nazis, tiranosaurios, agentes de aduanas, camiones asesinos, científicos de la NASA, soldados alemanes e incluso fanáticos de la feria de la carne. Pero al final, los héroes llegan a casa porque les anima la esperanza de la primera inocencia, el auténtico espíritu de Peter Pan, un niño londinense que, por cierto, también había perdido a su madre en los jardines de Kensington. Así que esa mirada analítica desde el primer momento del cine de Spielberg, que es esa volver a la infancia, a Peter Pan, que de hecho previa a esta película había hecho su versión, ¿no? Exacto, sí. ¿Sabes que una película rescatable? La mataron, esta película, ya hace mucho tiempo que no la he visto, pero que quizás estaría bueno volver a rescatar la mirada en la película Hook, la mirada de Spielberg sobre el mito de Peter Pan. Y creo que como para ir cerrando esta parte, no sé si vos tenés algo más para agregar de lo que es Jurassic Park, digo, increíblemente eso, ¿no? Que decías que la siguiente película de Spielberg es La lista de Schindler, una de las películas más duras que existe, con toda esa historia que cuenta. También, y bueno, y justamente aparecen muchos tópicos que se van repitiendo a lo largo de sus películas, que tanto en Jurassic Park, digo, hay réplicas, ¿no? Es como cuando ocurre un terremoto, digo, y se producen después las réplicas, digo, en su filmografía está todo eso. Y bueno, la mejor manera, veníamos hablando de Truffaut, digo, la mejor manera de definir a Spielberg, digo, es como un poco fue la movida de la política de autores a fines de los 60, principios de los 60, mejor dicho. Y es eso, es decir, Spielberg es un autor, es decir, tiene el título, tiene el cargo, tiene la maestría, tiene todo. Es eso, y vamos a seguir viendo todo lo que haga Spielberg, digo, va a estar, si
creo que bueno, deberíamos dedicarle un programa quizás a la filmografía de Spielberg, porque si no va a ser larguísimo esto, pero creo que sí, creo que lo vale la pena. Y tú lo linkeabas, toda esta escena de Jurassic Park, lo linkeaba con otra película con muchísima emoción. Sorprendentemente, en el momento en que se estrenó, nadie esperaba que nos pudiéramos emocionar con esa película. Sí, yo creo que de la película que vamos a hablar ahora y por qué la vamos a relacionar con Jurassic Park, digo, tienen muchas cosas que comparten. Son ese tipo de películas que también, como Jurassic Park, marcan como es un punto y coma, ¿no?, en la historia del cine. Yo quizás, bueno, vamos a hablar de Toy Story, la Toy Story de la primera, la del año 95. La primera, hoy hablábamos de algo fundacional, ¿no? Y con Jurassic Park, esta película obviamente es un antes y un después también, porque inaugura la era de lo digital en el cine. Queda atrás lo que es la animación tradicional, y entonces empieza y surge todo lo que es las películas animadas en digital por computadora. La historia de Pixar, enorme, está involucrado desde George Lucas, Steve Jobs, nada, es también para dedicar otro, no sé cómo llamarlo, este es un programa, no sé qué es esto donde estamos acá, pero Toy Story marca como es un bullet dentro de la historia del cine, ¿no? Es decir, desde, no sé, en su momento, lo que fue las películas de los hermanos Lumière, Intolerancia, el acorazado Potemkin, Citizen Kane, Rocky, Star Wars, obviamente no me quiero meter, bueno, sí, obviamente con las películas de Hitchcock también, pero son películas que marcan la historia del cine. Titanic, estamos hablando de que también otra vez, nombro Titanic y hablamos de la década del 90, ¿no? Y hablando de Toy Story, y en el año que se estrenó, las películas que acompañaron este año, es como, por eso es como, estaría bueno revalorizar un poco lo que fue el cine de los 90. Este año en el 95 se estrenó Antes del Amanecer, la primera de la trilogía hasta ahora de Richard Linklater. Se estrenó Casino de Scorsese, se estrenó en el 95 Los Puentes de Madison, 12 monos, que te puede gustar o no, pero es una película también importante, Apolo 13, Corazón Valiente, de Mel Gibson. No sé, después Desperado, no sé si te acordás, con Claro. Salma Hayek y Antonio Banderas, Jumanji. Bueno, una de las que tengo acá anotadas, también Waterworld, una película también donde lo digital y Waterworld, ¿no? Como una película que podríamos hacer algún día, algún programa, como la Mad Max, pero en el agua, ¿no? Si Mad Max es una saga de tierra, polvo y suciedad, Waterworld es todo en el agua, nada, es decir, como Y que marcó el final de la carrera de Kevin Costner como director. Sí, una pena. Y bueno, en fin, podríamos nombrar un montón más, y hoy hablamos de los héroes de acción, también era la época de por ejemplo, no sé, de Steven Seagal y todas esas películas de acción. Hay que dedicar el tiempo a esas películas de acción, ¿no? No, en todo lo que dices, cuando hablas del tema del hito, sí, la historia del cine, de esta película Toy Story, no nos podemos olvidar del quilombo, del conflicto que se generó con Walt Disney, que era la reina de la animación, de la narrativa a nivel de animación, de técnica, durante tantos años, décadas, etcétera. Cuando le viene Pixar y le dice, bueno, esta es la propuesta, bueno, los quilombos que habían, porque, nada, no sé si recuerdas, que la iba a distribuir Walt Disney, pero Pixar pasaba a ser, no tenía independencia a nivel creativa, y ahí dijeron, no puede ser, esto es así, etcétera, ¿no? Así que hubo toda una movida para que Toy Story finalmente naciera, ¿sí? Sí, creo que hoy más que nunca, si en ese momento estuviésemos hablando de lo que estaba pasando con Toy Story y todas esas cuestiones más industriales, de contratos y distribución, del otro lado de la industria del cine,
si digo, hoy nos daría la razón si dijéramos que en ese momento, digo, como siempre esa cosa media monopólica de Disney, digo, ¿no? Porque también hasta ocurrió con las películas japonesas del estudio Ghibli también, en su momento no. Es como que cuando le salía una competencia o buscaba absorberla o ponía palos en el camino, eran todos obstáculos. Y fíjate ahora, y la absorbió todo. claro, se termina adueñando de todo, así que ya lo veíamos en el año 95 esto. Entrando ya en la película, bueno, vale recordar que fue dirigida por John Lasseter, que bueno, tuvo con algunos problemas ahora con esto del movimiento Me Too, de acoso sexual, digo, bueno, no vamos a entrar en eso, pero tratemos de, al menos, en cierta forma, separar la obra del artista en este caso. Lo que quería, bueno, entrar un poco en esto de por qué Jurassic Park y por qué Toy Story, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de esto y por qué las vinculamos? Porque de la misma manera que Spielberg le daba vida a los dinosaurios, digo, lo que hizo Pixar con Toy Story, con la primera fue darle vida a los juguetes, que cobren vida los juguetes, ¿no? Es imposible no verlo y reírme, y digo, y eso, ¿no? La simpatía, todo, bueno, todo también se convirtió en una saga muy importante, más allá que la cuarta, la Toy Story 4 me parece bastante floja, bastante decepción. Después de la 3, sobre todo, imposible, digo, llegar a algo así. Pero bueno, no importa. Sí, a ver, volvamos un poco a la primera, digo, lo que significó también en avances tecnológicos aplicados al cine, digo, lo que fue también el comienzo del cine digital, que decíamos al principio. Y también hoy hablábamos de la mirada del espectador, la mirada de los personajes en el cine de Spielberg, y creo que las grandes películas tienen algo que quizás coinciden en todo, es que hay como una autoconciencia de lo que es el cine, ¿no? El cine y su historia. Spielberg lo sabe bien, y creo que Toy Story en cierta forma tiene algo de eso, porque parece como un recorrido por muchos géneros de la historia del cine. Parece como un compendio de géneros, digo, arranca como un western cuando Andy está jugando con todo en la escena inicial, esa secuencia donde está jugando. Es un western, obviamente, desde la llegada de Buzz entra lo que es la ciencia ficción, es decir, el terror, el vecino, Sid, ese que hacía como experimentos y medio monstruosos con los juguetes, era como una especie de doctor, que creaba tipo Frankenstein, hay referencias a lo que era Freak, después esto de que se genera después la empatía entre ambos personajes, entre Buzz y Woody, es eso de las buddy movies, ¿no? De las películas que son casi como una especie de road movies, donde se inicia con una amistad, donde al principio hay antipatía, pero hasta que los personajes se van fundiendo en uno solo y son divertidos, y todo ese toque de comedia, hay mucho slapstick en Toy Story, hay mucho Buster Keaton, en fin, Toy Story tiene un montón de cosas, y bueno, y es la que le corta la cinta y inaugura la animación en las películas, que también, ¿no? Eso no me gusta decir que son películas infantiles, reducir la animación a lo infantil es como un error bastante común, y es algo que desde el viaje en ninguna parte siempre tratamos de hacer poco, que no es así. Y también hay otra de las cosas que Toy Story transmite, tiene que ver con como que hay, no sé si llamarlo como una metáfora, pero como la trama, el problema, el conflicto de la película, es como hay algo de que remite a como una impronta del nuevo Hollywood, un nuevo, no sé si Hollywood, una nueva forma de hacer cine, que vendría a estar representada por Buzz, como lo más tecnológico, el personaje más tecnológico del espacio y demás, como algo nuevo, y funciona como una especie de amenaza contra la vieja escuela que es Woody, ¿no? Esa cosa más de western, es como que también en eso hay como un choque, que Toy Story pone en la mesa, que también lo podemos trasladar a esto, capaz de una manera caprichosa, pero creo que funciona.
Ahí es el conflicto. Yo ahora hace rato que no la veo, pero el conflicto se genera ahí entre esos dos personajes centrales. Ujú. Y el que lo detesta en una primera instancia a Buzz es Woody, que lo envía ahí al muere directamente. Y después es el grupo quien le hace reconsiderar esa posición Sí. y nada, de Ujú. hacerle partícipe también de sus errores, ¿no? Ahora que antes hacíamos, fíjate, ahora en relación a lo que comentabas, ¿cómo diríamos? La receta que montamos antes con Jurassic Park a través de las pinceladas de Leonardo de Espósito, bueno, acá están también muy reflejadas, ¿no? El cine, Ujú. esa cinefilia que tú hablabas del western, con John Ford, con Howard Hawks, está el grupo, Ujú. el suspenso, hay suspenso por todos lados, en la aventura, ¿sí? Esa idea de diversión, de lo Sí. estimulante de la Ujú. diversión en la mirada de Walt Disney. Y después Sí. incluso también el tema de la crudeza. También está esa crudeza del cine de Truffaut, de esa emoción más sanguínea, con Sí. toda la Sí, movida sí, de, sí. ese decías Eso del malo, del niño malo, ¿no? Ujú. Qué movida tiene ese niño, Sí. que la familia, ¿no? El tema del entorno, del Ujú. contexto, cómo determina las acciones de este niño malo, ¿no? Sí, 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 que se Como de- transforma como en el villano de la primera. Eso mismo. Eh, Así, preparando el programa, digo, volví a ver Toy Story, digo, funciona como siempre, la he visto varias veces a lo largo del estreno, digo, pero sigue funcionando tan bien. Eh, y lo que te comentaba era eso, como que me sorprendió que bueno, la película hasta que encontró la forma final, digo, de cómo se estrenó, digo, pasó con muchos procesos, muchos rechazos, y encontré el dato que Joss Whedon, el director, de, por ejemplo, de Avengers, de la primera, de Buffy, la Casa de Vampiros, Ujú. la serie de televisión, eh, de la película de Cabin in the Woods, esa gran película de terror, Sí, sí, gran película de peliculón. terror. Digo, fue uno de los que reescribió algunas de las versiones de Toy Story hasta llegar a la versión final. Me Mira, sorprendió, no lo sabía. mira, no tenía ni idea. Un No, dato no, no. importante para después la evolución que sería posterior, ¿no? Avengers, como saga Sí, importante, sí, se convierte en cine de animación. sí. Eso es otra cuestión. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, la idea era como un poco linkear, digo, Jurassic Park con Toy Story, y me parece que forma parte de un contexto que sí las apaña, digo, ¿no? Es como que están dentro de una misma época. Digo, creo que la revolución del cine digital empieza ahí, los efectos especiales, más digitales, ¿no? Y bueno, y son películas que más allá de todo el cartón, la pantalla verde, todos los efectos, lo que sea, son películas de mucho corazón, ¿no? Es decir, de que Ujú. generan las emociones más directas, las emociones que el cine siempre transmite y que siempre, que por algo nos gusta tanto el cine, ¿no? Ujú. Y tanto Jurassic Park como Toy Story. Y en Toy Story, una última cosa, como para detenernos, digo, además, eh, siempre hay como una escena central en cada una de las Toy Story, digo, que son como muy fuertes, digo, escenas, por ejemplo, en la primera, que es cuando Woody, que se cree que en realidad es un capitán del espacio, un guardián, un héroe del espacio y que es casi un superhéroe, entra esa conciencia en que Woody trata de hacerle entender que en realidad no es eso, sino que es un juguete. Y la escena en que Buzz se entera que en realidad es un juguete es muy dura, es como muy triste. Ujú. Eh, Esa crudeza que hablábamos hace un rato. claro, entonces la podemos compartir un momento, total, Bien. dura un ratito, eh, y es cierto, es totalmente cruda. Vamos a verlo. Pulsating laser light. Multi-phase voice simulator. In the secret mission in uncharted space. In the secret mission in uncharted space. And best of all, high-pressure space wings. To infinity and beyond. Not a flying toy. Get your Buzz Lightyear action figure and save a galaxy near you. Buzz Lightyear. Available at all Al's Toy Found outlets in the Tri-County area. Out among the stars I sail, way beyond the moon.
ended too soon. Now I know exactly who I am and what I'm here for. You are a toy you can't fly. And I will go sailing no more. But no, it can't be true. I could fly if I wanted to, like a bird in the sky. If I believed I could fly, why I'd fly To infinity and beyond. Clearly I will go sailing no more. Brutal, impresionante esta escena. No la tenía tan presente y no, la verdad que es muy cruda y además rescato interesante la calidad de la animación, como que poniéndola en comparación con las últimas producciones de Pixar, pero es impresionante la calidad. Si las pones a comparar, evidentemente hay cuestiones, hay una evolución en la técnica, en las posibilidades, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? A nivel técnico. Sí, igual la película que tuvo como reediciones y tuvo retoques digitales, como dice George Lucas, con las primeras 3 Star Wars, esta también, así que tiene más retoques que Jessica Sirio, pero sí, tiene bastante también. A ver, otra cosita de Toy Story, digo, hay una escena igual, la escena en Toy Story 2, por ejemplo, la de cuando Jessie, la muñeca cowboy, digo, ¿no? Se entera que o recuerda cómo fue abandonada, ¿no? Digo, ese flashback también es demoledor. Entonces por eso digo, dejémonos de joder, de hablar de que las películas estas son para niños. No. Son películas para todos. Es decir, el cine de Pixar, más allá de que tuvo picos altísimos y también muchos altibajos últimamente, digo, son películas que, digo, hay muchos autores detrás, digo, de todo esto también. Es decir, es otro mundo Pixar también para analizar. Pero sí, bueno. Ese es el link que nos lleva a Jurassic Park y Toy Story, es la emoción y esa emoción es hacernos revivir un mundo de fantasía, que es el mundo de los juguetes, pero sin dejar nunca de lado el tema de la realidad, es decir, el tema de lo que es y no lo esquiva, ¿sí? Así que muy buen rescate y muy buen link entre estas dos películas que nos marcaron. Bien, voy a cerrar la ventana porque la gatita pidió salir y ya está fresco. No vamos a hacer estamos en pleno invierno, pero se siente el frío. Y además creo que con Toy Story estamos como todos muy identificados con la frase de al infinito más allá, y para mí la gran frase de esta película es: no es volar sino caer con estilo. En un momento lo que hace Buzz es entender eso, ¿no? Es decir, con Woody llegan a la conclusión que en un momento él puede volar, en la escena final, digo, él vuela. Entonces Woody le dice, bueno, pudiste volar o algo así, ¿no? Y él dice, no fue volar, sino fue caer con estilo. Y me parece que ahí resume un montón de cosas. Y hablando de caídas, digo, esa caída que recién veíamos como en forma circular, la forma en que queda él tirado en el piso, cómo el plano se aleja, digo, cuánto vértigo hay ahí, ¿no? Sí. Es siempre lo que venimos hablando en este rato, el tema de la cinefilia siempre presente. El tema, quizás una reflexión de estas dos películas es
o de estos autores, es decir, autor Spielberg y autor Pixar, pues con esa idea de valores y principios y libro de estilo para ir avanzando con los altibajos que tú comentabas y todas esas cuestiones, en una ya importante producción, es el tema de evolucionar en la narrativa cinematográfica, teniendo presente siempre la historia, es decir, la cinefilia y las influencias, porque el cine como arte o como narrativa siempre está embebido de todos los autores y todos aquellos clásicos que fueron alimentando esta evolución. Es avanzar sin olvidarnos de los clásicos, ¿sí? Así que bien, sí, está muy presente, está muy presente en este cine. Sí, me gustaría como dejar en claro también que, porque hoy también hay como una movida de críticos de cine, de gente que habla de cine, que opina y demás, digo, y nosotros ahora arrancamos con esto que casualmente nos sitúa o no, digo, empezamos de esa manera antojadiza que tenemos nosotros, empezamos por la década del 90, pero también entender que hay por eso, hay mucha gente hablando de cine hoy en redes sociales, hoy hay tantos canales de información, digo que se cree que la historia del cine empezó en el 2000, ¿no? Y digo, aclarar que para nosotros no empezó en 1895 mínimo, y hoy empezamos con esto, pero de manera antojadiza, pero sí, un poco me causa fastidio, porque pareciera que las películas que valen la pena para ver, es como que, vamos a entrar ya en otro tema polémico, digo, es como que Netflix nos deja ver películas del año 2000 en adelante, y como que el cine existe del año 2000 para adelante, no, es decir, hoy, estando en cuarentena, hay la oportunidad de revisar la historia del cine, digo. Hay grandes producciones, hay de todo, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero el cine empezó hace muchos años, no en el siglo XIX empezó, y estamos en el siglo XXI, así que no nos quedemos enganchados en que el cine solamente que podemos ver empezó en los años 2000, más allá de que haya grandes películas, o en la década del 90 también, digo, es decir, la idea es que el cine tiene una larga historia, un largo recorrido, y como en la historia del arte, digo, en otras disciplinas artísticas, digo, para entender lo que está pasando hoy hay que entender la historia de esto. Entonces, nada, quería como dejar ese comentario así al pasar, pero me parece que es clave. Es posiblemente nuestra visión, nuestro leitmotiv, y de hecho lo demostramos en este rato que hemos estado charlando de dos escenas linkeadas de dos películas que hablan de eso. Que además, en su momento, ver una película con dinosaurios vivos era una locura, era una pasada. Ahora cualquiera que la vea dirá, no, pero si ahora se puede hacer cualquier cosa. Bueno, ese cine que era moderno, que era al mismo tiempo era también posmoderno, porque siempre tuvo presente todo lo que hay atrás, y todo lo que hay atrás es historia y es influencia. Así que exacto, el cine, exacto. Así que es importante la visión. Oye, nos salió un lindo viaje. Sí, vamos a tener que empezar a revisar un poco las extensiones, porque creo que estaremos rozando la hora ya de esto, pero bueno, nada, un gusto el reencuentro, un gusto volver a hablar de estas cosas, compartir de lo que decíamos antes, no es que es algo de lo que nos gusta, no porque sepamos mucho, sino porque hablamos de lo que nos gusta, y me parece que un buen comienzo, digo, es empezar con estas películas, y bueno, ya iremos viendo cómo vamos a compartir esto en nuestras redes sociales. Seguramente después le vamos a compartir todas nuestras cuentas, nuestros arrobas, y la cuestión de Spotify también, que queremos empezar ahí a estar presentes, saliendo de la clandestinidad en la que estábamos, para volver un poco a todo esto. Espectacular. Así que relanzamos el viaje desde esta propuesta más audiovisual, y bueno, lo que comentabas, Andrés, estén atentos, les mantendremos informados. Bueno, yo voy a seguir leyendo, si no te molesta, ¿puede ser? No, tranquilo, yo ahora voy interrumpiendo esto hasta el próximo capítulo, así que seguí con tus capítulos de lectura, que yo sigo con todo esto. Hasta la vista, baby. Hasta el próximo encuentro. Adiós. Pero estabas leyendo de Spielberg, ¿cómo puede ser? Sí, pero bueno, nada, discúlpame. Sí.
Sí, para que Ahí. tenga coherencia el Sí, un capítulo. poco Ahí va. un error de continuidad. Listo, sigamos, perfecto. Bueno, adiós.